La persona que estuvo en dos lugares al mismo tiempo. A las 7:32 de la mañana, el tren llegó puntual a la estación de King's Cross, en Londres. Cientos de personas bajaron de los vagones caminando con prisa, mirando sus teléfonos y sin prestar atención a nada más. Entre ellas iba Andrew Collins, de 41 años, traje oscuro, maletín negro y una rutina que repetía todos los días. Trabajaba en una empresa financiera y tomaba siempre el mismo tren, a la misma hora, por el mismo camino. Las cámaras de seguridad lo grabaron saliendo del andén, subiendo las escaleras y cruzando la estación. Todo parecía normal. Pero 3 minutos después ocurrió algo imposible. Andrew Collins fue visto entrando a un edificio de oficinas en otra parte de la ciudad. No estaba cerca, ni a unos cuantos minutos. Estaba a más de 30 minutos de distancia en transporte. Las cámaras del segundo edificio lo mostraban entrando por la puerta principal, saludando al guardia y esperando el elevador con total naturalidad. «Buenos días, Andrew», le dijo el guardia. «Buenos días», respondió él. Mientras tanto, en King's Cross, otra cámara seguía mostrando a Andrew caminando por la estación. Mismo traje. Mismo maletín. Mismo rostro. Dos lugares distintos. La misma persona. Con solo minutos de diferencia. Cuando Andrew llegó a su verdadera oficina más tarde ese día, no notó nada extraño. Trabajó, respondió correos y siguió con su rutina habitual. Pero el departamento de seguridad ya estaba revisando los videos. Los horarios coincidían. Las imágenes eran claras. No había errores técnicos. Andrew había estado en dos sitios al mismo tiempo. Cuando le preguntaron dónde había estado esa mañana, su respuesta fue simple. En el trabajo. Como siempre. No recordaba nada extraño. No recordaba haber ido a otro edificio. No recordaba nada fuera de lo normal. Pero las cámaras sí. Y lo que mostrarían después haría que todo se volviera aún más inquietante. El equipo de seguridad revisó los registros durante horas. No había fallos en las cámaras, ni errores en los horarios, ni señales de manipulación. Todo indicaba lo mismo. Andrew Collins había estado en dos lugares distintos con apenas 3 minutos de diferencia. Decidieron revisar los accesos digitales. La tarjeta de Andrew se había usado para entrar en ambos edificios. Su usuario había iniciado sesión en dos computadoras diferentes y desde ambas enviaron correos de trabajo. No era una coincidencia. No era un fallo técnico. Cuando llamaron a Andrew para hablar con él, lo notaron confundido. «Yo solo estuve en mi oficina», repitió. Como todos los días. Le mostraron las grabaciones. Andrew observó la pantalla en silencio. «Ese soy yo», dijo finalmente. «Pero no recuerdo haber estado ahí». El guardia del edificio del sur confirmó la historia. «Hablé con usted», dijo. «Me preguntó si el clima siempre era tan frío por aquí». Andrew sintió un escalofrío. Ese comentario era típico de él. Pero jamás lo había hecho en ese lugar. Horas después, Andrew empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza. Tenía la sensación de que algo dentro de su mente no encajaba, como si le faltaran fragmentos de tiempo. Al llegar a casa, encontró un mensaje en su contestadora. Era su propia voz. «Andrew, si estás escuchando esto, significa que algo salió mal. Estuvimos en dos lugares al mismo tiempo». Andrew retrocedió un paso. No recordaba haber grabado ese mensaje. La grabación continuó. «Yo recuerdo cosas que tú no. Y eso es un problema». El audio terminó con un ruido extraño. Esa noche, Andrew casi no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien más estaba pensando dentro de su cabeza, como si no estuviera solo. 2 días después, Andrew recibió una llamada de un número desconocido. No solía contestar, pero algo en ese momento lo hizo hacerlo. «¿Andrew?» preguntó una voz masculina. «Necesito hablar contigo». La voz le resultó extrañamente familiar. «¿Quién eres?», preguntó Andrew. Hubo una breve pausa. «Soy la persona que estuvo en el edificio del sur», respondió. «Tú estuviste allí conmigo». Andrew sintió un escalofrío. «Eso es imposible. Yo nunca estuve en ese lugar». «Sí lo estuviste», insistió la voz. «Y hablaste conmigo». La llamada se cortó de golpe. Andrew pasó el resto del día inquieto. Revisó su historial de llamadas, pero el número no aparecía. Al llegar a casa, encontró un mensaje nuevo en su contestadora. Era su propia voz. «Andrew, si estás escuchando esto, significa que algo salió mal. Estuvimos en dos lugares al mismo tiempo. Yo recuerdo cosas que tú no». Andrew sintió que el estómago se le hundía. No recordaba haber grabado eso. Al día siguiente, decidió visitar el edificio del sur.
El guardia de seguridad lo reconoció de inmediato. ¿Otra vez por aquí?, dijo. Ayer también vino. Yo no estuve aquí ayer, respondió Andrew. El guardia frunció el ceño. Claro que sí. Hablamos sobre el clima. Me dijo que no le gustaban los días nublados. Andrew se quedó en silencio. Ese comentario era típico de él, pero jamás lo había dicho allí. Pidió ver las grabaciones. En el video aparecía él mismo, caminando por el vestíbulo, hablando con el guardia y sonriendo con naturalidad. No parecía confundido. No parecía perdido. Parecía completamente real. Y eso fue lo que más miedo le dio. Esa noche, Andrew casi no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su propio rostro observándolo desde la oscuridad. No hablaba, no se movía, solo lo miraba con una expresión vacía. Cuando despertó, tenía el corazón acelerado y una sensación extraña en la cabeza, como si le faltaran recuerdos. Al día siguiente, decidió revisar su computadora personal. Encontró correos enviados desde su cuenta que no recordaba haber escrito. Algunos hablaban de reuniones a las que nunca asistió. Otros mencionaban lugares donde jamás había estado. Uno de los mensajes decía: todo sigue estable por ahora. No sospechan nada. Andrew sintió un escalofrío. Revisó las fechas. Esos correos se habían enviado en los mismos horarios en los que él estaba en casa, viendo televisión o durmiendo. No había forma de que los hubiera escrito. Más tarde, recibió otro mensaje en su teléfono. Nos estamos acercando al límite. Intentó responder, pero el mensaje no se pudo enviar. Esa tarde, mientras caminaba por la calle, vio su reflejo en una vitrina. Por un segundo, juró que el reflejo sonrió antes que él. Se detuvo, miró con atención, pero todo parecía normal. Sin embargo, la sensación no desapareció. Empezó a notar pequeños cambios en su comportamiento. A veces decía cosas que no recordaba haber pensado. Otras veces, encontraba notas escritas con su letra que no recordaba haber escrito. En una de ellas solo había una frase: dos no pueden ocupar el mismo lugar. Andrew apretó el papel con fuerza. Por primera vez, comprendió que no se trataba de un error tecnológico. Algo estaba ocurriendo con él. Y no tenía forma de detenerlo. Andrew decidió hacer algo que nunca antes había considerado. Instaló una cámara en su habitación. Quería saber qué ocurría mientras dormía, si en verdad estaba perdiendo fragmentos de tiempo o si todo era producto de su mente. La primera noche no ocurrió nada extraño. Solo se le veía dormir, girarse en la cama y levantarse un par de veces al baño. Pero en la segunda grabación, algo cambió. A las 3:17 de la madrugada, Andrew se incorporó lentamente. No encendió la luz. No miró a su alrededor. Simplemente se quedó sentado, mirando al frente, completamente inmóvil. Después, habló. No queda mucho tiempo, dijo con su propia voz, pero con un tono distinto. El equilibrio se está rompiendo. El Andrew que dormía no reaccionó. El Andrew de la cámara se levantó, caminó hasta el espejo y se observó durante varios segundos. Pronto solo quedará uno, susurró. Luego volvió a la cama y se acostó como si nada hubiera pasado. Cuando Andrew terminó de ver el video, tenía las manos temblando. Eso no había sido un sueño. Tampoco un error de grabación. Había sido él, y no él al mismo tiempo. Ese mismo día recibió un correo sin remitente. Solo contenía una frase: la fusión está casi completa. Andrew empezó a sentir fuertes dolores de cabeza. A veces veía su reflejo moverse con retraso. Otras veces escuchaba su nombre cuando estaba completamente solo. La frontera entre él y la otra versión se estaba desvaneciendo. Y lo peor era que ya no sabía cuál de los dos era el verdadero. Andrew comenzó a perder la noción de sus propios recuerdos. Había mañanas en las que despertaba en lugares distintos de su apartamento sin saber cómo había llegado allí. Otras veces encontraba ropa cambiada, puertas abiertas o luces encendidas sin recordar haberlas tocado. Decidió faltar al trabajo y quedarse en casa, tratando de recuperar el control. Pasó el día revisando notas, grabaciones y mensajes antiguos, buscando alguna explicación lógica. Pero todo parecía apuntar a lo mismo: alguien más estaba usando su cuerpo cuando él no era consciente. Esa noche, volvió a soñar con la habitación blanca. Frente a él estaba la otra versión de sí mismo, más pálida, con los ojos cansados. No podemos seguir así, dijo la figura. El sistema está colapsando. ¿Qué sistema? Preguntó Andrew. El que nos mantiene separados. Al despertar, tenía un dolor intenso en la cabeza y una sensación de vacío en el pecho. Su teléfono mostraba una nueva notificación. Última fase iniciada. El mensaje no tenía remitente.
Horas después, Andrew recibió una llamada de su jefe. Le preguntó por qué había enviado una renuncia formal durante la madrugada. Andrew revisó su correo y encontró el mensaje. Estaba escrito con su estilo, firmado con su nombre, pero no recordaba haberlo enviado. La renuncia decía una sola frase. Necesito desaparecer para que todo vuelva a ser estable. Andrew sintió que el aire le faltaba. No solo estaba perdiendo recuerdos. Estaba perdiendo su vida. Y alguien más estaba tomando su lugar. Andrew comprendió que el tiempo se estaba agotando. Cada día recordaba menos cosas sobre su propia vida, mientras aparecían recuerdos que no reconocía como suyos. Fotos en su teléfono mostraban lugares donde jamás había estado, sonriendo junto a personas que no conocía. Una noche, decidió enfrentarse a lo que fuera que estaba ocurriendo. Se sentó frente al espejo, encendió la cámara y habló en voz alta. Si estás ahí, necesito respuestas. Durante varios segundos no pasó nada. Solo su reflejo, mirándolo con cansancio. Entonces, el reflejo sonrió. Siempre estuve aquí, dijo con su misma voz, pero con un tono diferente. Tú solo eres la parte que quedó atrás. Andrew sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quieres de mí? No quiero nada, respondió la otra versión. Solo necesito existir completo. La imagen en el espejo se acercó lentamente. Dos conciencias no pueden ocupar el mismo espacio, continuó. Una debe desaparecer. Andrew retrocedió, respirando con dificultad. ¿Cuál de los dos? El reflejo no respondió. Solo levantó la mano y tocó el vidrio. En ese instante, Andrew sintió un dolor intenso en la cabeza. Sus pensamientos se mezclaron. Recuerdos que no eran suyos inundaron su mente. Reuniones, conversaciones, decisiones que nunca tomó. Cuando el dolor cesó, cayó de rodillas. La cámara seguía grabando. En la pantalla, Andrew levantó la mirada y sonrió. Pero esa sonrisa no le pertenecía. Ya no del todo. Cuando Andrew despertó, estaba sentado frente al espejo. La habitación estaba en silencio. La cámara seguía encendida, pero ya no recordaba haberla colocado allí. Se levantó lentamente y observó su reflejo. Todo parecía normal. Sin embargo, algo se sentía distinto. Revisó su teléfono. Había mensajes enviados durante la noche, reuniones programadas, correos respondidos. Todo estaba en orden. Demasiado en orden. Fue a la cocina y preparó café sin pensarlo. Sus movimientos eran automáticos, precisos, como si los hubiera hecho miles de veces. Mientras bebía, encontró una libreta sobre la mesa. En la primera página había una frase escrita con su letra. Si estás leyendo esto y no recuerdas haberla escrito, significa que ya no eres el original. Andrew leyó la frase varias veces. No sintió miedo. No sintió sorpresa. Solo una extraña calma. En el espejo de la cocina, su reflejo le devolvió la mirada. Parpadeó al mismo tiempo que él. Sonrió cuando él sonrió. Ya no había retrasos. Ya no había errores. La división había terminado. Más tarde, al salir de su apartamento, el guardia del edificio lo saludó. Buenos días, Andrew. Buenos días, respondió él. Nada parecía fuera de lo normal. Pero en algún lugar de su mente, muy profundo, quedaba una sensación difícil de explicar. Como si algo importante se hubiera perdido para siempre. O talvez. Como si finalmente todo estuviera completo. Nadie volvió a reportar apariciones dobles. Ninguna cámara mostró errores. Ningún registro volvió a fallar. Andrew Collins siguió con su vida. Solo que ahora, ya no estaba completamente solo dentro de ella.